Se acerca el domingo, el día de la elección, y empiezan a aparecer todas las dudas que nos surgen cuando se acerca, ¿no? Cuando estamos cerquita, entonces, de las elecciones. Para sacarnos todas las dudas, nos dicen además de producción que los teléfonos están explotando con dudas. Vamos a intentar, bueno, evacuarlas todas. Para ello recibimos al vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias por evacuarnos todas las dudas que surgen. Muy bien. Para empezar, ¿cuántos habilitados hay para votar en las próximas elecciones? Sí, hay 2.699.954, aunque esta cifra puede cambiar mínimamente, porque ayer, por ejemplo, dejamos sin efecto cancelaciones por fallecimiento que habían sido mal dispuestas por error administrativo y habilitamos a esas personas a reincorporarse al padrón y por lo pronto sufragar el próximo domingo. Usted decía antes de la nota que igual es uno de los padrones más depurados. Sí, efectivamente, hay una depuración muy intensa, eso le da transparencia a esta elección. El padrón es la columna vertebral de una elección y en la medida en que sea un padrón depurado es que va a dar las garantías correspondientes al conjunto de la ciudadanía. Esto es muy importante, esto no ocurre en todos los países de nuestro continente y por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que ha ido avanzando sistemáticamente a lo largo de los años. Bueno, para empezar, en la página web de la Corte Electoral se puede, con el número y serie de credencial, saber qué circuito me toca, ¿verdad? También se puede saber incorporando el nombre y apellido y fecha de nacimiento, entonces porque puede ser que no recuerde la serie y número de su credencial, entonces coloca su nombre, su apellido, la fecha de su nacimiento y ahí le va a aparecer la serie y número de su inscripción cívica y también el circuito donde le corresponde votar. Y también se establece allí si el circuito es accesible o no accesible. Es decir, estamos dando toda esta información porque, como sabemos, la novedad de esta elección es que las personas con discapacidad motriz a las que le corresponda votar en un circuito no accesible, van a poder votar fuera de su circuito, en el primer circuito de la serie. Ahí está. ¿Cómo sé? Yo pongo, necesito un circuito accesible. Pongo mis datos y me sale que me toca en un circuito que no es accesible. ¿Cómo hago para saber en cuál sí puede votar observado? Es en el primer circuito de su serie, pero también en la propia información que le está dando la página electrónica y también la publicación del plan circuital le indica cuál es el primer circuito de su serie y dónde queda ubicado. O sea que puede ir ahí y no va a tener problemas Puede para ir, votar. Pero dentro de la serie. Siempre dentro de la serie son circuitos urbanos todos, porque en los circuitos rurales el régimen es diferente, pero en los circuitos urbanos, dentro de la serie, se puede votar en el primer circuito de la serie, siempre y cuando se tenga situación de discapacidad motriz y en segundo lugar que su circuito sea no accesible. Entonces podrá ir a votar, reitero, al primer circuito de la serie, siempre exhibiendo su credencial, ahí sí es necesario llevar su credencial y además va a votar observado. Ahí está, acaba de tocar una de las principales preguntas que llegan. ¿Qué pasa si yo no tengo la credencial por X motivo? La extravié, no hice el trámite correspondiente. ¿Necesito la cédula? No necesito la cédula y puedo ir sin credencial, sin cédula, sin nada, pero al circuito que me corresponde, presentarme ante la mesa y decir, soy fulano de tal y voto en este circuito. Sí, efectivamente puede hacerlo y en la medida en que figure en el padrón y esté su hoja electoral, va a poder votar sin ningún tipo de observación. O sea, no necesita credencial ni cédula. Nada, solo recordar su serie y número y decir su serie y número ante la mesa lo buscará en el legajo de hojas electorales, allí lo encontrará seguramente, lo tildará en el padrón y podrá votar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pasa si no tengo la credencial y no me acuerdo del número y serie? Que hay casos. Bueno, como dije, en la página electrónica de la Corte se puede buscar o si no se dirigirá a la oficina electoral correspondiente y también a través del registro patronímico se le dará la serie y número que corresponda. Bien, otra de las preguntas es respecto a las personas mayores, ¿no? Hay muchas personas mayores que tienen algún tipo de dificultad, que piensan qué hacer, si van a ir a votar o no van a ir a votar. Otras personas mayores que no quieren movilizarse por las dificultades que pueden llegar a tener. La obligatoriedad en el voto está dada, es decir, ¿qué pasa si una persona tiene algún tipo de dificultad, impedimento y no puede ir a votar? ¿Qué es lo que debe hacer? Es una causa de justificación de la no emisión del voto, es decir, la invalidez, la imposibilidad física o la enfermedad
Son causas que justifican la no emisión del voto, pero para ello tendrá que justificarlo con un certificado médico presentado ante la Junta Electoral de su departamento. Posterior a la elección. Con posterioridad a la elección se computan 30 días después de la elección, que es el plazo que tiene para justificar, aunque si hay segunda vuelta, si hubiera segunda vuelta, entonces ese plazo de 30 días se cuenta a partir de la segunda elección. Bien. Pero tiene que estar justificada la ausencia en las dos elecciones. Si falta las dos, por supuesto, la justificación tendrá que ser para las dos elecciones. Bien, repasemos ahora horarios de votación. Sí, a las 8 de la mañana se abrirán las urnas en los 7.122 circuitos de todo el país y el horario de votación se extenderá hasta las 19:30. Si a las 19:30 todavía quedan electores sin haber sufragado o formando una fila en el local, entonces se extenderá hasta una hora más para que esos electores puedan hacer efectivo su sufragio. ¿Cuánta gente vota aproximadamente? Los antecedentes históricos nos están dando, en la medida en que es un padrón muy depurado, como decía hoy, y además es obligatorio, es voto obligatorio, se está alcanzando un promedio del 90%. Bien. Hay muchísimos mensajes que han llegado, Lore, ¿verdad? Sí, Vero tiene por ahí. Y Vero tiene por ahí para trasladar las consultas al ministro Wilfredo Penco. Vero. Comenzamos entonces con las preguntas que llegan a través de WhatsApp. Por ejemplo, esta. ¿La papeleta del sí va en el sobre junto con la lista del candidato, aunque ese partido no apoye la reforma? Es la pregunta de Marta. Sí, efectivamente puede introducir en el sobre una hoja de ratificación plebiscitaria, es decir, una hoja por sí, y a su vez una hoja de votación del partido de su elección. No interesa si el partido está apoyando o no la reforma. Y puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que se trate de introducir una hoja de un partido o de una agrupación que está apoyando la reforma y no introduce la hoja de ratificación plebiscitaria. ¿Se puede introducir solo la hoja de ratificación y no votar en blanco, por ejemplo, a algún partido, a los partidos? Así es. También se puede introducir solo la hoja de ratificación plebiscitaria. Bien. Más mensajes, Vero, a ver. Leemos uno más. Me gustaría que explicara la diferencia entre el voto anulado y el voto en blanco y a quiénes favorece, pregunta Gladys de la Unión. Tanto más que un voto anulado, son hojas anuladas. El voto no se anula. Lo que se anula es el contenido del sobre si se dan determinadas circunstancias, y el voto en blanco son votos que podemos llamar válidos en la medida en que el elector manifiesta su voluntad de anular la hoja de votación o de votar en blanco. Por supuesto que ninguno de estos dos tipos de votos van a incidir en lo que refiere a la asignación de bancas, porque para eso se cuentan solo los votos a los partidos en el momento en que hay que asignar las bancas a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. Están incidiendo, en cambio, del mismo modo de quien votó a algún candidato, es decir, que introdujo alguna hoja de votación, en lo que es la definición de la primera vuelta. Es decir, cuando la Constitución dice que es necesario obtener la mayoría absoluta de votos emitidos en la primera vuelta para que no haya una segunda, están contando también estos votos que incluyen hojas de votación anuladas y votos en blanco. Bien, a ver más consultas, Vero, de los televidentes. Buenos días, tengo una tía de 100 años. ¿Está obligada a votar? ¿Hay un límite de edad para la obligatoriedad? Es la consulta de Teresita de la Blanqueada. Como ya contesté, está respuesta. obligada a votar y si no puede hacerlo, podrá justificarlo a través de un certificado médico en los plazos que ya dije. Bueno, una más, a ver. Buenos días, estoy en el exterior y volveré dentro de 5 meses. Cuando vuelva, ¿igual debo justificar el no haber votado? Pregunta Jessica, que está en Palma de Mallorca. Así es, cuando regrese tendrá un plazo de 30 días para justificar el voto, que se cuenta justamente a partir del regreso. ¿Qué pasa si no voto, no justifiqué? ¿Cómo son las multas? ¿Qué impedimentos se aplican posteriormente? Bien, la multa es de una unidad reajustable y en el caso de ser funcionarios públicos o profesionales universitarios con título expedido por la Universidad de la República, esa multa se duplica. En cuanto a los impedimentos, son varios, que van desde la percepción de sueldos, jubilaciones, pensiones, las contrataciones con el Estado,
el ingreso a la administración pública, la posibilidad de dar exámenes en la universidad. Es decir, son consecuencias muy variadas. Todas estas se salvan o justificando la no emisión del voto o pagando la multa, salvo la del ingreso a la administración pública. Aun cuando uno pague la multa, esa consecuencia no es salvada y por lo tanto no podrá ingresar a la administración pública contando 120 días a partir de la elección y durante 365 días siguientes. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo tengo para pagar la multa, para ir a hacer ese trámite? La multa se puede pagar en el momento que se entienda pertinente, a los efectos justamente de justificar, cuando tenga que justificar que no votó y por eso tuvo que pagar la multa, entonces esa podrá ser una instancia para poder pagar efectivamente la multa. Claro, pero debe hacerlo rápido para que no tranque trámites posteriores. Claro, pero como digo, por no justificación de esta voto. exigencia recién se establece 120 días después de la elección y durante 365 días. Es decir, que en lo inmediato no va a tener consecuencias, pero a partir de 120 días de la elección, ahí sí puede tener consecuencias, entonces es conveniente que pague cuanto antes, por supuesto, pero va a tener que pagar necesariamente por lo menos 120 días después de pasada la elección. Penco, ¿ya han hecho los llamados correspondientes de todos los integrantes de la mesa y sus respectivos suplentes? ¿Está todo pronto esa parte? ¿Cuántos son? Sí, por supuesto, son 3 titulares y 3 suplentes por cada una de las comisiones receptoras. Estamos hablando de más de 40.000 personas. Sí, por supuesto, todos han sido designados y están siendo capacitados, la mayoría de ellos ya lo han hecho, pero se seguirá capacitando hasta el día sábado, de ser necesario, a los efectos de que las personas tengan la idoneidad necesaria para poder desempeñarse adecuadamente. ¿Qué beneficios tiene quien trabaja en la elección, en este caso en las mesas? Bueno, si es titular, tendrá el día siguiente exonerado, tratándose de un funcionario público, y también tendrá 5 días de licencia con posterioridad. Si es un escribano público, va a tener exoneraciones en sus cargas impositivas. Bueno, vamos ahora a conocer cómo se manejan el tema de los porcentajes, resultados, primera vuelta, segunda vuelta. Para pasar a... O sea, ¿qué condiciones se tienen que dar para que se resuelva la elección el próximo domingo y no ir a la segunda vuelta? Si un partido político que tiene una fórmula presidencial cada uno obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos en primera vuelta, entonces no habrá segunda vuelta. Si en cambio no obtiene esa mayoría absoluta, necesariamente la Corte convocará a una segunda elección que será el 24 de noviembre. La mayoría absoluta es el 50 más 1. Así es. 50% más 1. De votos en el caso emitidos. de la reforma a la Constitución. En ese caso se requiere la mayoría absoluta, de nuevo, del total de ciudadanos que hayan concurrido al comicio, pero esa mayoría, hay una segunda exigencia, debe representar por lo menos el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Claro, la mayoría debe superar ese Así 35%. Así es. Bien, a propósito de la situación del sí a la reforma, para aclarar, porque hay mucha gente que puede pensar que hay también un no a la reforma, es decir, es una única papeleta, ¿verdad? Una única papeleta que tiene que alcanzar estas mayorías, por eso no hay papeletas por no. Bien. Es decir, el que no está de acuerdo con la reforma no pone nada. No incluye la papeleta o la hoja de ratificación plebiscitaria, que ese es el nombre técnico dentro del sobre. ¿Cómo se anula el voto? ¿Qué elementos extraños hay adentro de una hoja, de un sobre, para anular el voto? Ya sea el de la hoja de votación de los partidos o del sí. Bueno, si hay un objeto extraño, si junto con la hoja de votación se incorpora un objeto extraño, un boleto de ómnibus, un billete... ¿El nylon? Una bolsa de nylon que muchas veces Porque viene... puede ser distracción, que Sí, la gente la lleva la bolsa de nylon y la pone. Puede ser distracción. ¿Eso también es anulado? Pero puede ser marcar el voto, puede ser una señal de marcar el voto, por eso el legislador estableció como causal de anulación ese objeto extraño, incluida naturalmente una bolsa de nylon. Todo eso da lugar a la anulación del total del contenido del sobre.
Claro, no es solo, por ejemplo, si una bolsa de nylon tiene adentro la papeleta del sí, pero la hoja de votación al partido político correspondiente está bien colocada, todo el voto se anula. Todo el contenido del sobre es anulado. También se anula si, por ejemplo, en la hoja de votación está rayada, o está rota, o está doblada de una manera tal que singularice ese voto. Tenemos muy poco tiempo. Quiero preguntarles cuándo más o menos se conocerán, estamos hablando del domingo, un escrutinio primario, obviamente, pero cuándo más o menos se podrán conocer datos firmes de la resultancia del acto eleccionario. Seguramente mucho antes de medianoche vamos a tener la mayoría de las actas procesadas. Mucho antes es a las 10 de la noche. Yo quiero decir lo siguiente. Esta es la primera vez que se estrena en una elección nacional un sistema de transmisión directa de las mesas de votación de los resultados a un servidor central de la Corte que irá sumando esos resultados. Es la primera vez. Tuvimos un ensayo en la pasada elección interna y a las 12 de la noche teníamos el 90% de las actas procesadas. Este es un escrutinio mucho más sencillo y por eso estoy diciendo, mucho antes de la medianoche, teniendo como referencia la elección interna, vamos a tener resultados. Puede haber mesas con complicaciones y además también está el hecho de que si bien el escrutinio es más simple, va a haber mayor cantidad de votantes, porque ahora la elección es obligatoria, no lo fue el 30 de junio. ¿Qué pasa si se cuelga el sistema, se complica la tablet, se corta la transmisión de datos? Siempre está, por supuesto, lo que es la práctica tradicional, porque en realidad... En paralelo entonces se va a ir haciendo el acta manual. Yo diría que en paralelo se opera el sistema informático. Lo central es el acto manual, el cómputo va a ser manual, las actas se van a labrar manualmente, eso es lo fundamental. Lo otro es complementario, es la tecnología puesta al servicio de un sistema que tiene garantías extraordinarias. Yo diría que es el sistema electoral con mayor garantía en todo el continente y uno de los mayores, de mayor prestigio en todo el mundo. Y ya tenemos que cerrar, pero querías... La última pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿desde qué hora va a estar operativo? ¿Qué pasa cuando hay circuitos o puede haber inclemencias climáticas que, por ejemplo, está pronosticado pueden afectar al litoral del país? ¿Están los planes de contingencia preparados? Por supuesto que sí, estamos en contacto con las instituciones que nos han apoyado siempre, tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, nos están apoyando en todo lo que tiene que ver con la logística en el caso de que ocurran incidentes de ese tipo. Hay muchas listas, se recomienda ir con la lista. Recomiendo ir con la hoja de votación, hay muchas listas, hay muchas hojas de votación, hay el doble de las hojas de votación que hubo hace 5 años. Bien. Así que a tenerlo en cuenta de que lo recomendable es ir con la lista de casa para no encontrarse con que pueda faltar alguna en el cuarto de votación. Así es. Gracias, Penco. Con mucho gusto. Muy bien, cerramos la entrevista con el ministro de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, y nos vamos rapidito a la tanda. Último tramo de Arriba Gente, ya venimos.